Bueno, hola a todos. En esta ocasión estamos con el pastor Felipe. Él es pastor ya hace varios años, algunos años. Ahora nos va a comentar acerca un poco de su vida. En la iglesia ubicada en Bogotá, Colombia, más específicamente en Fontibón. Que también nos va a estar comentando acerca de un proceso bastante complicado, pero que Dios lo sacó en victoria. Pero primero queremos que nos cuente un poquito sobre quién es usted, quién es el pastor Felipe. Bueno, gracias Andrés Felipe por este momento, porque hemos querido registrarlo. Bueno, ¿quién soy yo? Pues nací en Valledupar y estoy aquí en Bogotá ya hace unos 25 años y el Señor nos llamó con mi esposa Marta a pastorear en la iglesia cuadrangular ya hace unos 20 años. Una persona quizás muy sencilla, muy natural, muy espontánea, que le gusta la alabanza, la adoración, le gustan las personas también, compartir, de la familia también, le gusta la familia, y que he querido servirle al Señor ya por estos años. Quizás en palabras muy sencillas eso soy, ¿no? Una persona muy espontánea y alegre que quiere servirle al Señor. Bueno, pero ¿hace cuántos años usted se encuentra como pastor aquí en la iglesia? Aquí ya creo que vamos para 20 años en Fontibón. Fontibón es la localidad número 9 de Bogotá y ya unos 20 años casi, estamos cerca. Antes habíamos empezado como líderes, pero pues como pastores unos 20 años aquí en Fontibón. Ok, les recuerdo que esta iglesia es la Iglesia Cristiana Cuadrangular, Ríos de Fe y Esperanza. Bueno, el pastor vivió, y precisamente por eso estamos haciendo esto, el pastor vivió un proceso bastante difícil en cuanto a salud. Pero también vivió un momento muy difícil o una circunstancia muy particular espiritualmente. Cuéntenos, pastor, desde el principio, ¿cómo fue ese proceso? Bien, bien. Bueno, sabemos que estamos en un contexto de pandemia y es un contexto difícil de salud. Y por más que quisiéramos escaparnos de esta realidad, algunas veces lo vivimos, y ese es el caso mío con mi esposa. Realmente tuvimos que tener esta enfermedad desde el 16 de septiembre y bueno, a partir de allí nosotros pensamos que podíamos manejarlo en casa. Esa fue la idea. Pasaron varios días difíciles de dolores, de fiebres, pero luego de unos 8 días que estaba en casa ya comencé a saturar muy poco. 70, bueno, primero fueron 90 y tanto, 80 y tanto, después ya a los 2 días eran 70 y ya no podía respirar. Me tocó ir urgentemente a la clínica. Y bueno, cuando uno llega a la clínica en esta situación, pues es difícil. Lo recluyen, lo apartan. Es un tratamiento duro para uno. Ya Dios me había hablado al respecto un poco lo que iba a vivir y yo no tenía ningún temor porque sabía que Dios me había dicho algo, me había dado una palabra, pero no sabía lo que iba a enfrentar, que iba a vivir, ¿no? La atención los primeros 2 días o el primer día fue muy bien. Donde llegué a la clínica fueron muy rápidos, fueron muy diligentes, hasta me sentí bien. Llegué un viernes y me sentí muy bien. Sin embargo, al día siguiente me remitieron a una clínica diferente y en esa clínica realmente sentí algunas cosas muy difíciles, unas experiencias físicas y espirituales, unas experiencias físicas y espirituales. Yo quiero recordar un versículo. En Efesios 4:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo o de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso lo sabemos todos, sabemos que nuestra lucha es espiritual. Y esta enfermedad es físico-espiritual. Cuando yo llegué a esa clínica sentí inmediatamente un choque espiritual. Sentí que ahí habían potestades de muerte. Quizás este testimonio que estamos contando, algunas personas no lo van a entender, otras sí. Pues la palabra dice que los que son espirituales entienden las cosas del espíritu, ¿verdad? Y yo sentí allí una potestad de muerte tremenda en esa habitación. Comencé a orar. Había un compañero en la habitación, lo puse a orar, lo hice repetir la oración de fe. El hombre fue asequible, atendió, repetimos, cantamos, hablé en lenguas. Bueno, yo me sentía libre en mi salsa como hombre que conoce a Dios y que conoce la palabra. Pero sentí un choque espiritual y sentí que Dios me dijo: aquí hay una potestad de muerte. Y me mostró cosas espirituales tremendas. Pude, en ese mundo espiritual, Dios me mostró demonios que gobernaban y potestades oscuras. Y Dios me decía: tú no sabes lo que estás enfrentando en este lugar. Tú no te imaginas lo que estás enfrentando. Fue muy duro, fue muy difícil. Oré, sentí que Jesús vino y obró. El Señor me había mostrado en una visión el día anterior que había un túnel oscuro y que había un animal en ese túnel oscuro que me quería atrapar. Pero yo clamaba y Jesús llegaba, Jesucristo venía, veía en esa visión, en un caballo blanco venía Jesús con una espada. Y Jesús con su espada destruía esa potestad, ese poder. Eso me lo había mostrado el día anterior, pero yo no sabía todavía qué era lo que estaba enfrentando. Así que cuando estaba en esa habitación recordaba lo que Jesús me había mostrado y que Él venía, y realmente sentía que el Señor me respaldaba. Pasaron las horas y me colocaron algunos medicamentos. Yo me sentí muy mal con esos medicamentos. Eso fue el día sábado que yo llego a la clínica. Llegó el viernes a una clínica de estas, pero el día sábado me remiten a este otro lugar que estoy mencionando, y allí yo siento toda esa lucha, y en la noche el sábado realmente yo siento que estoy muriendo, que los medicamentos me estaban matando. Y yo le hablaba a Dios, yo decía: Señor, tú me dijiste que me sacabas, que tú me respaldabas. Y el Señor me decía en mi corazón: yo voy a hacer algo, yo voy a hacer algo. Pero no sabía qué iba a hacer el Señor. Como a las 8 de la noche yo me despierto muy mal y yo llamo al médico y le digo: doctor, ¿usted qué me hizo? Bueno, el doctor, pues yo creo que no me hizo nada malo, ¿no? Creo yo. Pero yo sentía que me habían hecho algo malo. Ahora recuerden que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes, contra potestades, contra demonios. Y yo sentí que Dios me dijo: pide la salida voluntaria. Yo le dije al doctor: doctor, yo quiero salir voluntariamente. Eso fue a las 8 de la noche. Él me dijo: ¿pero qué permite que le haga? Yo le dije: no, no me haga nada, solo el oxígeno, quíteme los líquidos. De 8, usted que me está escuchando, que me está mirando, y tú, Felipe, que me estás ahorita entrevistando, desde las 8 en adelante yo empecé en una lucha entre la vida y la muerte. Tuve allí una guerra. Parece que yo había desafiado algo en ese lugar, espiritualmente hablando. No sé si humanamente. No me atrevo a juzgar ni a denunciar alguna cosa, pero yo sentí que espiritualmente había un enfrentamiento y que había llegado a enfrentar algo que era más grande que yo. No más grande que Cristo, pero sí mucho más grande que yo. Y yo sentí que moría esa noche.
Oía las voces de los demonios. No sé si eran las personas o los demonios, pero yo escuchaba las voces que decían: ya pronto muere. Yo a la 1:30 me despierto en esa lucha y llamo a una persona, a un amigo, con el cual estoy muy agradecido. Le hago una llamada y le digo: por favor, ven, sácame de la clínica. Esa persona prende su carro, se va para la clínica. De inmediato. Inmediatamente. Yo le dije: llega, por favor, di que vienes por mí. Él fue. No quise llamar a mi esposa, no la quería asustar en ese momento. Informé a otras personas comenzaron a orar, entre ellos mi suegro, mi suegra, mi cuñada. Y él vino, él habló con el doctor y el doctor le dijo: no, pues tiene que venir una persona de primer grado de consanguinidad, en este caso mi esposa. Y mi esposa podía venir por ahí 6, 7 de la mañana. Bien, de todas maneras Dios usó eso, esa presión y esa representación. Dios actuando. Dios me decía: yo estoy actuando, yo estoy trabajando. Y bueno, no quería dormirme, estaba muy cargado espiritualmente, pero sigue la lucha. Sigue la lucha de 1, 1:30, 2, 3, 4 de la mañana. Yo no sé esas horas que pasó, hasta las 7 de la mañana que mi esposa regresó. De 1:30 a esa hora, sentí que morí, que mi espíritu salió del cuerpo en 3 oportunidades, que Jesús, que Dios me llevaba al cielo. Él me llevaba entre las nubes. Yo no vi el cielo, vi el camino al cielo. Pero Jesús a veces, o Dios, me decía: pero los estoy engañando. No sé a quién engañaba a Jesús, si a los demonios o a las personas. Pero él decía: los estoy engañando y yo estoy haciendo algo contigo. Y en una de esas fueron 3 veces que sentí que salí del cuerpo y que viajaba hacia el cielo y me devolvía y yo volvía. Y respiraba de nuevo. Y escuchaba las voces que decían: ahorita muere. Ahorita le da un infarto. Ahorita le da un paro respiratorio. Oye, o sea, ellos estaban esperando que muriera. Pues lo que yo escuchaba a mi alrededor. O el enemigo estaba esperando que muriera. Era eso. Yeah. Pues yo había pedido salida y lo que el enemigo quería era que no saliera vivo de ese lugar. Pero Dios actuó. La segunda vez volví, salí del cuerpo, el Señor me llevó entre las nubes y fue una experiencia impresionante. Durante ese proceso veía demonios que peleaban con ángeles, miles de demonios, como una guerra cósmica, algo impresionante. Y pude observar cómo hubo esa batalla espiritual entre Dios y los demonios. Y yo veía miles, millones de demonios que peleaban y ángeles también que peleaban por mí. Yo sabía que era el motivo de esa pelea y Jesús estaba allí. Y realmente para Cristo no era nada difícil. Él se reía de esos demonios, pero Él lo estaba haciendo. Él estaba librando la batalla. Una de las cosas era que el Señor quería dar una lección en ese lugar espiritual, no solamente a mí, sino aún al infierno. Esta enfermedad es una enfermedad espiritual, es una enfermedad que quiere destruir al mundo, destruir a la humanidad y llevarse a todos los que pueda sin Cristo preferiblemente, y obviamente también a los que le servimos a Dios y que estamos predicando. Pero el Señor quiso dar una lección. Yo sé que al mundo espiritual, no podría atreverme a decir que también a personas en ese lugar, porque tendría que tener herramientas de juicio. Pero el Señor dio una lección allí. Y en esa batalla
mientras yo veía esos demonios, no solamente tuve esa experiencia, sino que también tuve algo maravilloso, y es que yo escuchaba las oraciones. Yo escuchaba las oraciones de mi esposa, yo escuchaba las oraciones de gente que conozco, de líderes, de pastores de la iglesia, de copastores del distrito andino. Yo escuchaba cientos y cientos de personas que oraban. Tanto que en mi parte humana, quizá el subconsciente pensaba que era que mi esposa había llevado gente a orar alrededor de la clínica. Pensaba yo humanamente, pero era algo espiritual. Ahora, ahí tengo que hacer un paréntesis, porque en ese momento había gente orando por mí. Estaban mis suegros, mi cuñada, mi esposa, mis hijos, gente de la iglesia, copastores, pastores de diferentes partes. Mi familia en Valledupar estaba orando. Una mujer, una pastora en otra ciudad, en la ciudad de Ibagué, tuvo una revelación en esa misma hora, que yo estaba en una lucha en la clínica y que estaba muriendo. Y ella se levantó a orar y ella lloraba por mí en la madrugada, esa misma madrugada. Y ese mismo día, una anciana en Valledupar, de esa anciana tengo un video, quizá lo puedo mostrar. Ella, una anciana de casi 100 años, una mujer guerrera de oración de la iglesia cuadrangular de Valledupar, ella soñó ese mismo día que yo la llamaba y yo le decía: estoy en la clínica enfermo. Y ella vio el celular y me decía: dígale que lo saquen de la clínica y que lo lleven a la iglesia, a orarlo en la iglesia. Eso lo cuenta una de las hermanas guerreras ancianas, casi 100 años tiene la hermana, en Valledupar. Creo que estas no son casualidades. Si hay gente espiritual que me está escuchando, estos son cosas espirituales. Estos son cosas espirituales. Y la hermana, esto lo vine a saber hace poco, hace como una semana. Ese sueño de la hermana me lo grabaron y lo tengo registrado, donde ella dice: y lo sacaron ese día de la clínica. Entonces, ese día Satanás quería que muriera, pero Dios quería que viviera. Y durante esa madrugada tuve toda esa lucha. Ya dije que morí, sentí que morí, que mi espíritu salió 1, 2 veces. La tercera vez que salí de mi cuerpo, que sentí que Dios me llevaba al cielo, ya no quería regresar. Ya yo le decía al Señor: pero ¿por qué me devuelves? Porque el Señor me llevaba como en un viaje por las nubes, y de pronto me decía: no, vamos de nuevo, regresa. Y yo: pero Señor, ¿para qué me regresas? Yo no quiero regresar. Le decía: yo estoy feliz contigo, yo quiero conocer el cielo, ya voy para el cielo. Es más, allá está mi papá, o sea, mi papá humano, Carlos, lo voy a ver allá, y familiares, y eso recuerdo perfectamente. El Señor no me decía mucho, no me explicaba mucho, simplemente decía: yo tengo un plan contigo y yo estoy trabajando. Cuando ya regreso de nuevo, la tercera vez, ya son las 7 de la mañana y mi esposa está ahí. Mi esposa está ahí, ella me ve frío, amarillo, como muerto, y yo siento que resucito. Ella toma la decisión de sacarme. Los médicos le decían: déjelo un día más, no sé para qué. Ella le decían: él no está bien emocionalmente, él no está en sí, no está coherente. Me preguntaron quién era, yo le respondí quién era, cuántos hijos tiene, yo le dije cuántos tenía, cómo se llamaban, qué edad tenía. Es más, le dije a los médicos: lo único que tengo más claro es mi mente. Yo sabía lo que había vivido esa noche y esa madrugada. Mi esposa siente de parte de Dios sacarme contra todo dictamen médico y aún familiares. Toma el riesgo. Yo le dije: sácame, Dios me dijo que me saques.
Regreso a la casa en medio de una adrenalina muy fuerte. Se suponía que tenía que salir con oxígeno, se suponía que tenía fiebres, pero salí sin fiebres y nunca más me dio fiebre y salí sin oxígeno. Eso fue el domingo. Eso fue el domingo. Regresé a casa y casi 2 meses en recuperación, pero hoy puedo decir que Dios es grande, que Dios es poderoso, y tengo algo más para decir en unos momentos, pero Dios es grande y Satanás quería mi muerte, pero Dios es el único dueño de la vida y de la muerte. Amén. Amén. Pues queremos mostrar el video del cual el pastor nos había comentado, y los dejo unos minutos con el video de la persona que soñó con el pastor. El celular y me lo dieron en las manos. Yo lo cogí y era él, el nombre de él. Le dije yo, ¿el nombre de quién? ¿El nombre de enfermo? ¿Usted está enfermo? Y dijo, sí, dígale que lo saquen allá de esa clínica y lo lleven para la iglesia, para que oren allá. Y despierto, hermana, despierto con el nombre de él. ¿De Felipe? De Felipe, sí, el hermano que estaba enfermo allá. Pero yo le decía duro, y con el celular, yo en el sueño, y yo con el celular aquí en la mano, le decía, díganle que lo saquen allá de la clínica y lo lleven para la iglesia para que oren por usted. Y yo dije, bueno, y yo oré por él cuando despierto, para que oren por usted. Y dije, hermana, en el suelo, y lo sacaron. En ese día lo sacaron. Ay, qué cosa tan preciosa. Bueno, gracias a Dios por esta persona. Dios usó a varias personas para orar a favor de la situación que el pastor estaba pasando, y tenemos algunas preguntas precisamente que creo que a todos nos va a interesar mucho. Y la primera pregunta que nosotros le queremos hacer, pastor, es: ¿en algún momento sintió, previo a la situación, sintió que Dios lo estaba preparando para ese momento? Sí, claro. Esto empezó el 16 de septiembre. Nosotros con mi esposa salimos positivos para esta enfermedad, pero ya yo venía enfermo una semana antes. Pensé que era una gripa, pensé que era algo normal, pues ya antes había vivido algo parecido y pensé que ya lo había superado. Y hubo una palabra que recibí ese último domingo anterior a esta prueba, y es la palabra que está referente a David, cuando Dios dijo que él quería que David era un varón conforme a su corazón, al corazón de Dios. Y ese día escuché una palabra de un predicador invitado, pero al mismo tiempo yo sentí que Dios me estaba hablando a mí especialmente. David, para llegar a ese proceso de ser un hombre conforme al corazón de Dios, Dios me dijo, bueno, a través del mensajero, pero también a mí, me dijo, bueno, David tuvo que aprender lo que era obediencia. David vivió lo que fue una tentación, tristemente, cayó, pecó, pero también vivió lo que es arrepentirse, reconocer, el reconocimiento, la confesión. David vivió todas esas etapas, vivió lo que es aprender a ser obediente, lo que es aprender a guerrear también, porque era un guerrero. Y él guerreó contra Goliat. Siendo muy pequeño, muy joven, y Goliat un gigante. Y Dios me decía, vas a enfrentar un gigante. Vas a enfrentar un gigante. También fue un hombre de adoración que aprendió a adorar con sinceridad. Todos esos procesos hicieron que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios me hablaba, yo estoy trabajando contigo, te estoy preparando para algo, vas a enfrentar algo, pero tranquilo, yo estoy contigo. Eso fue la palabra que Dios me dio previa. Ok, o sea, Dios sí lo estaba preparando. Sí. Hasta ese momento usted supo para qué Dios le dijo todo eso.
Así es. Bueno, pues pastor, la siguiente pregunta que a nosotros nos causa mucha inquietud es, y que puede que ustedes allí en sus casas también se lo estén preguntando, ¿usted cree que esa prueba, esa circunstancia provino de Dios o directamente del enemigo, del diablo? No, pues yo creo que ahí hay dos direcciones, ¿no? Dios nunca manda enfermedades, Dios nunca manda ese tipo de situaciones tan difíciles, pero Dios sí las permite. Y yo creo que sencillamente Dios lo permitió. No la mandó, sí lo permitió, pero el trabajo es de Satanás. Satanás es el que vino a matar, a robar, a destruir, y yo sentí que esto era una guerra espiritual contra Satanás, con brujos, con hechiceros que quieren destruir a la iglesia, que quieren destruir a los hijos de Dios, pero Dios lo permitió, porque Dios es soberano al fin y al cabo y es el que permite, como Job, ¿verdad? Satanás fue y actuó, pero Dios le permitió. Eso pienso. La siguiente pregunta que nosotros queremos hacerle, pastor, es ¿cómo afecta lo que vivió esa experiencia a la iglesia y a su familia? Bueno, yo creo que esto fue una experiencia increíble. Yo siempre he escuchado a hombres de Dios experiencias. Y obviamente todos las tenemos. Usted también las tiene. Tú también las tienes. Pero esta para mí ha sido una de las más sobrenaturales. Para mí personalmente. Y yo creo que afecta a la iglesia en el sentido de que quizás yo ahora soy una persona con una sensibilidad diferente respecto a un mundo espiritual y respecto a ciertos aspectos que sé, todo el tiempo los he conocido y los he sabido, pero ahora desde un punto de vista diferente, más cercano. Creo que la iglesia también lo ha sufrido, creo que la iglesia que ama, la iglesia que ora, la iglesia que siente, la iglesia que respalda, las ovejas que son tiernas, han sufrido con nosotros. Y la familia, ni qué decir, mi esposa y mis hijos, mi esposa que lo vivió de una manera muy impresionante, mi hijo Daniel y todos mis hijos, toda la familia lo ha vivido, pero nos fortalece a la iglesia y a la familia. No nos debilita, nos fortalece, nos da. Por eso hay un dicho que dice que lo que no te mata te fortalece. Te hace más fuerte. Te hace más fuerte. Y esto hace más fuerte a la iglesia y a esta familia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, lo creemos. Amén. ¿Qué siente, pastor, que Dios le habló a través de esta experiencia? Bueno, primero, que Dios tenía un proceso, que Dios tiene un plan y que su proceso es transformarnos, cambiarnos por amor, trabajar en nuestro carácter, en nuestra fe. O sea, Él es el alfarero. Él es el alfarero. Y ese alfarero dice, no podrá el que creó la vasija romperla y volverla a hacer. Yo creo que Dios me ha dicho eso, me lo ha recordado, pero también me ha recordado su amor, su poder sobrenatural, que Él es sobrenatural, que Él tiene el control y que Él tiene siempre la última palabra. Entre muchas cosas, ¿verdad? Además de mostrarme como un mundo diferente, más profundamente, espiritualmente hablando, esas cosas creo que quedan ahí en mi corazón. Dios es soberano, Dios tiene el control, Él es el alfarero, Él me ama. Esto último me gustaría que usted lo mencionara. ¿Qué palabras le dejaría a la iglesia
y a las personas que están viendo después de esto. Y yo te invito a que tú puedas abrir tu corazón a estas palabras, puedas tener sensibilidad a la voz del Señor, porque Él te puede hablar a través de este testimonio. Entonces, pastor, ¿qué palabras le dejaría a la iglesia y a las personas que están viendo esto después de esa experiencia? Gracias, amén. Sí, creo que es muy importante porque a la larga esto es un testimonio para glorificar al nombre de Dios. No es para hacer alarde de otra cosa, sino simplemente de el poder de la obra del Señor. Y la palabra nos enseña que debemos dar testimonio, que debemos ser luz y que no nos podemos guardar. Yo no me puedo guardar algo que Dios ha hecho conmigo y que me ha dicho. Y en una de esas experiencias, de esa madrugada donde sentí que morí y que yo veía esa lucha espiritual entre demonios y ángeles, el Señor me sacó del cuerpo. El Espíritu, Jesucristo, era un hombre común, era un hombre subido en una carroza que volaba. Y sencillamente me sacó, me subió a su carroza y me llevó arriba a la parte alta de la clínica. Y él me dijo, ¿sabes por qué hago todo esto? Todo esto lo hago porque te amo. Eso me quebrantó, me quebranta, aún me quebranta. Él no lo hizo por nada más, Él lo hizo por amor. Y me dijo, porque te escogí desde el vientre de tu madre y quiero que hagas esto y vas a hacer esto y cosas grandes que no voy a mencionar, no las recuerdo mucho, pero sé que Él lo hizo para que cumpla un propósito en su plan eterno, en su sabiduría. Pero me quedo con esa palabra, esto lo hago simplemente porque te amo. Él no lo hizo porque yo soy bueno, Él no lo ha hecho porque yo soy mejor, Él no lo ha hecho porque sea más santo, no, simplemente porque me ama. Y yo quiero dejarles esas palabras a la iglesia. Todo lo que el Señor hace por ti y hace por mí es porque te ama, es porque nos ama. Bueno, nos alegra que hayamos compartido este tiempo con el pastor Felipe y también hemos querido invitar a la pastora Marta, esposa del pastor Felipe, porque nos parece muy importante que ella nos pueda comentar desde su perspectiva este proceso. ¿Qué palabra usted le daría, pastora, a esas personas que están acompañando en una prueba a un familiar, a un amigo, a una persona cercana? Bueno, Felipe, muchas gracias por esta invitación también, por hacerme partícipe de este hermoso tiempo. Bueno, yo quiero empezar diciendo que de hecho no es un momento fácil, es un momento muy difícil que vivimos como familia, como esposa, fue algo muy duro, pero que siempre estuvimos apegados a lo que Dios había declarado y era que Él lo iba a guardar a Él. Aunque había momentos de dificultad cuando recibo una llamada donde Él se despide de mí, de sus hijos, de su familia, fue muy duro, pero en ese momento le dije, Señor, tú nos has prometido que tú le vas a dar salud, que le vas a librar de la muerte, que le vas a sacar de este momento en victoria. ¿Y qué palabra le puedo dar a aquella persona que está acompañando a un familiar, a un ser querido en esta situación? Que debemos seguir dependiendo de Dios. La dependencia de Dios no solamente es en los momentos de alegría, los momentos de felicidad, donde todo lo tenemos bien. No, la dependencia de Dios es cuando sentimos que todo está mal. Sentimos que no hay esperanza. Sentimos que las cosas humanamente son imposibles. Entonces, cuando le decimos, Señor, dependo de ti, de tu misericordia, de tu amor, unirnos como familia, orar, clamar por ese ser que amamos, bendecirlo. Cuando mi esposo llega a casa, fueron días difíciles también,
pero orábamos por él. En las noches, en la madrugada, yo oraba por él y declaraba salud, declaraba la obra de Dios y que lo que Dios había empezado, Dios lo iba a completar. Y esto nos ha ayudado para salir adelante, para fortalecernos y sobre todo para seguirle creyendo a Dios. Amén. Muy bien, pues tengo una última pregunta. Para ustedes como pareja, pues la circunstancia que pasaron, claramente la pasó directamente el pastor, también afectó a la familia como ya habíamos hablado, pero ustedes como pareja, ¿qué sienten que se fortaleció como ustedes como pareja, como...? Claro, toda experiencia límite, toda experiencia difícil los lleva a uno a la reflexión y profunda, ¿no? Y al arrepentimiento, al reconocimiento, al valorar. Sí, creo que, como dice mi esposo, a valorar el tiempo que compartimos juntos, a estar agradecidos y a la persona, exacto. Y estar agradecido con Dios por esa persona que está a nuestro lado, que todavía tiene vida, porque si de pronto uno piensa lo contrario, estaría muy temeroso en otra situación, estaría abrumado, estaría devastado. Pero ahora que tenemos la oportunidad que Dios nos ha regalado vida, disfrutar de esa persona, compartir momentos, orar, declarar bendición y que sean muchos años más lo que el Señor nos permita vivir juntos. Amén. Amén. Bueno, para mí fue una bendición y una alegría haber compartido este tiempo con los pastores. Esperamos que para ti también sea de bendición y le damos gracias a Dios por este tiempo.